Muy buenas tardes, muchas gracias a Cristina Araujo y los miembros de mesa que me acompañan. Para mí es un agradecimiento fraterno al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la comisión que está organizando este seminario también por su esfuerzo. Y bien, pues también saludar a algunos amigos y amigas que nos visitan por acá. Muy conmovido de ver acá a los estudiantes del Liceo Académico de Puriscal, un colegio al que le guardo mucho aprecio, puesto que soy egresado de esta noble institución, a mi profesor Gilbert Charpentier Acuña, del Departamento de Estudios Sociales, y en fin, a otros colegas y amigos. Por allí veo a doña Ana Mari Garro, don Felipe Alpizar, Tony Pacheco, en fin, a tantos amigos, bienvenidos todas y todos. Yo les pido un poquito de paciencia porque mi intervención va a ser un tanto descriptivo-explorativa, siguiendo algún método por allí de Hernández Sampieri sobre el tema de hoy, al cual también le agregué una partecita porque lo he denominado las autonomías en la Constitución Política y algo sobre la autonomía de las universidades públicas, a propósito del tema que está muy en boga y de que quisiera yo pues afinar o aclarar algunas cosas. Pero antes quiero empezar con un prefacio crítico social de apunte sociológico. Francamente, existe una idea apresurada en la opinión que considera a la democracia como el gobierno del pueblo, en la medida que ese gobierno actúe bajo el beneplácito de ese mismo pueblo. Esto significa que esta opinión generalizada también considera a la gestión de la cosa pública, o bien a todo lo que tenga que ver con la administración pública, como una estructura funcional que debe, sin más, sujetarse al deseo de aquel grupo, a pesar de que existan importantes matices, incluso diferencias jurídicas entre uno y otro sector de interés, incluso a pesar de que los fines de la cosa pública no necesariamente coincidan con los fines propios de los particulares, que el ejercicio del poder en general deba ser limitado y que deban existir frenos y contrapesos basados en principios y reglas básicas propias de un Estado de Derecho, creo yo, no conlleva sostener por antonomasia que la estructura, la gestión y el funcionamiento de lo público deba soslayarse a los caprichos de cierto grupo de intereses, de cierto grupo de ciudadanos, sea este sectorial, gremial u otros, o incluso los mismos actores políticos u operadores del derecho, que en la resolución diaria de los problemas muchas veces puedan llegar a considerar por sesgo ideológico que las cosas deban ser de alguna manera, aunque ello lleve a irrespetar el Estado de Derecho mismo y el Estado social de Derecho. Este pequeño aporte permitirá describir pues los tipos de autonomía, a la vez que me ayudará a mí también a clarificar ciertos mitos desde mi óptica, una óptica muy particular, muy subjetiva quizás, sobre un segundo grado de autonomía que es endilgable a las universidades públicas, que además también gozan de un tercer grado de autonomía organizativa. Bueno, pues bien, ya en materia, a diferencia de España, y en esto he querido pues hacer este parangón o esta comparación, teniendo por acá también la estimable presencia y participación de don Ángel Gómez Montoro, a quien también le mando un fraternal saludo. A diferencia de España, nuestro país no posee una norma de rango constitucional que en sentido estricto declare la descentralización administrativa o política como un principio cardinal de las distintas administraciones públicas. No obstante, de cierto hay, y justo es señalarlo, que la doctrina costarricense por muchos años ha consolidado su tesis de este principio organizativo sobre las ideas desarrolladas ya por algunos juristas españoles, pienso, no sé, en Fernando Garrido Falla, por ejemplo, que sostienen que la descentralización es una especie de transferencia intersubjetiva de competencias entre dos administraciones públicas. Pensemos en el Estado, Administración Pública Central como ente público mayor, y el resto de entes denominados menores como administración pública pues descentralizada. Siguiendo con algunos autores nacionales de nuestro medio local, para don Ernesto Ginesta Lobo, la creación de entes públicos menores se da como consecuencia de un acto jurídico del ente público mayor. Por su parte, don Eduardo Ortiz agrega que el ente, por el hecho de serlo de forma autónoma en relación con el Estado, es libre de todo vínculo jerárquico con él, aunque, válido es expresarlo, ello no significa una independencia completa, como considero o como según creo sí sucede con las universidades públicas en materias propias de sus funciones. Pues, a pesar de su grado de disponibilidad para su funcionamiento administrativo y para el cumplimiento de su fin, el Estado, ente mayor,
ejerce un poder, pues un cierto poder de dirección y control sobre aquellos. En todo caso, el tema de la personalidad se enmarca en el hecho de que el ente pueda ser receptáculo de responsabilidad por los actos que lleva a cabo, como también por las situaciones jurídicas en que participa. Bien, es decir, por poseer una existencia propia para el desempeño de sus fines y de su gestión. Interesante es mostrar cómo un órgano de lectura constitucional, como la Sala Constitucional acá en el país, asume que en todas las formas de descentralización, la figura jurídica del Estado desaparece para dar lugar precisamente a una persona jurídica diversa de él, como lo recoge respecto a la administración pública el artículo 1 de su ley general. En este punto, vale la pena aclarar nada más que el concepto que utiliza nuestro Tribunal Constitucional de Estado obedece en este caso, sin lugar a dudas, al de administración pública pues, central, ¿verdad? Lo cual es coherente con la letra de dicho artículo 1 de la Ley General de la Administración Pública, que puntualiza que la administración pública, en sentido amplio, estará conformada por el Estado y los demás entes públicos. Claro es decirlo, sin detallarse, si estos entes públicos deban entenderse como menores o bien si podrían ser de otra estirpe jurídica. Esto último es importante resaltarlo porque en España sucede un fenómeno que, sin ser igual al armonizado en Costa Rica, podría confundir su aplicabilidad y su lectura práctica en nuestro país. En España, además de la administración pública general, que puede ser estatal, autonómica o local, hay una amplia gama de entidades públicas institucionales a las que se les denomina administraciones especializadas, por ejemplo, así lo denomina Gamero y Fernández, o entidades instrumentales como las llama Sánchez Morón, confeccionadas para la atención de una serie de intereses públicos, según la comunidad política de que se trate, y que, por ser fruto de un verdadero proceso descentralizador, se encuentran sujetas, en mayor o menor medida, a la administración pública general. En cambio, en Costa Rica, yo pienso que no se podría sobreentender que los entes públicos diferentes del Estado central sean todos necesariamente menores y que deban depender de él, o peor aún, cual se tratara de una visión residualista, que tuvieran que caer dentro de la categoría de entes descentralizados bajo la tesis contraria de que, al no estar centralizados, están descentralizados. Por otra parte, no se puede obviar como dato histórico el hecho que la conformación de las personalidades jurídicas públicas en el país peninsular, al menos durante el siglo XIX y con mayor fuerza para la segunda mitad del pasado, se gestó activamente a través de la figura de la descentralización funcional por parte del Estado, todo con el fiel objetivo de alivianar la carga de los órganos de la administración pública general. Parte de la doctrina clásica, Martín Retortillo, por ejemplo, considera que los organismos autónomos españoles fueron el cauce principal por el cual discurrió la acción administrativa que el régimen de Franco implantó. Lo denota el que todas estas entidades autónomas carecieran desde siempre de una real autonomía de gestión frente a la administración general del Estado, en tanto que lo que se buscaba era una huida del derecho administrativo más que una gestión verdadera de autonomía. Estas organizaciones ya venían de tiempo atrás en otros países, Francia, por ejemplo, a partir del área de los servicios de carácter social de segunda mitad del siglo XIX. El modelo inicial fue el denominado Établissement Public dependiente del Estado francés, y gracias a parte de esta doctrina y debido al antecedente inmediatamente supraindicado, surge el concepto de descentralización funcional como alternativa a la descentralización territorial, que sí ostentaba un claro componente de autogobierno, por donde finalmente empiezan pues a gestarse los retazos de una autonomía distinta a la de las administraciones públicas generales. Puede ser un poco problemático el acoplar sistemas como el español al nuestro sin antes advertir la grave diferencia de matices, pues esto puede llevar al legislador o a ciertos operadores jurídicos a echar mano de criterios extraños con algunas instituciones costarricenses, desconocedores del modelo constitucional propio, que hacen caer en el error de categorizar homogéneamente la institucionalidad existente bajo esquemas que podrían resultar ajenos a la realidad nacional. Por ejemplo, el decir o sostener por algunos, que es algo que yo pues critico, que las universidades públicas en el país son entes anejos al sector descentralizado, o más ruinoso aún sostener para estas instituciones como una suerte de conformidad de derecho que son o se corresponden con el modelo de instituciones autónomas según el estándar actual que posee la Constitución política vigente.
Pues bien, entremos ahora al componente de la autonomía. El componente de la autonomía que algunos entes públicos poseen viene ligado al modo o a la libertad de disposición y ejercicio que tiene el ente sobre su capacidad para la adquisición de derechos y obligaciones, así como para poder administrarse o inclusive, como sucede en el caso de las universidades públicas, para gobernarse, pero además organizarse. Lato sensu, podría decirse que los entes públicos poseen una limitada capacidad, digamos por la configuración de dependencia que la ley les asigna, para actuar, la que logran recrear bajo condición de estar sujetos a potestades de control que interadministrativamente ejerce el Estado ente mayor sobre ellos. Acá en Costa Rica, aunque sí, bueno, quizás el primero en hablar de ello fue don Mauro Murillo, después pues Rubén Hernández Valle, en algún momento don Ernesto Ginesta retoma esta categorización, pero que también la sala la potencia en su jurisprudencia. Acá en Costa Rica se habla de 3 grados de autonomía de los entes públicos menores: autonomía de primer grado, autonomía de segundo grado y autonomía de tercer grado, siendo esta última la de mayor independencia posible y la única que asiste, en mi criterio, a las universidades públicas, aunque como ya les he venido mencionando, estas últimas entidades no son, en mi criterio, no son entes públicos menores. Bien, sobre la autonomía administrativa de primer grado, esta autonomía como modo de actuación o relación del ente viene a ser la mera correspondencia de el ente, con la ley en la realización de sus competencias y funciones preatribuidas. Es una autonomía mínima, si se quiere, que diferencia el uso y la mera administración del ámbito de atribuciones del ente con respecto a la de otros entes. Viene a ser, por tanto, la capacidad de autoadministrarse y es de principio en todo ente descentralizado, salvo ley en contrario, en los casos en que no esté constitucionalizada, y se entiende no solo al ejercicio mismo de su función legal, sino también a sus actividades administrativas de apoyo a esta. En otras palabras, en cómo el ente maneja y gestiona la utilización de sus recursos económicos y humanos para el cumplimiento de los fines encomendados. Bueno, este es el caso típico de las instituciones pues, autónomas que encuentran fundamento en el 188 y 189 de la Constitución Política. Algunas de estas entidades fueron creadas por la propia Constitución Política, lo cual les proporciona una especial naturaleza de blindaje jurídico que el legislador no podría, por proceso ordinario legislativo, variar en su estatus y grado de autonomía, y otras, en cambio, han sido creadas por ley mediante el mecanismo agravado de votación de 2/3 partes de la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa, aunque esto puede ser también criticable, puesto que con la reforma que ocurre en el 68, el 188, que les quita su grado de autonomía o independencia en gobierno, uno puede cuestionarse si realmente esto, los 2/3 partes como votación calificada, realmente se sostiene al día de hoy o no, pero bueno, esto es otro tema. Su diferencia con las instituciones semiautónomas es el camino legislativo por seguir para su creación. Parte de la doctrina costarricense tradicional, salvo alguna excepción crítica por allí, suele ubicar a las universidades públicas en esta categoría de instituciones autónomas, lo que las convierte pues en entes descentralizados. Sin embargo, insistimos, no nos matriculamos ni en uno ni en otro sentido, es decir, ni en creer que las universidades públicas son entes descentralizados, ni mucho menos instituciones autónomas. En un segundo nivel de autonomía, en potencia hacia arriba, tenemos el caso de la autonomía política o de gobierno o de segundo grado. Esta autonomía configura la posibilidad que tiene el ente público de autogobernarse, ¿verdad? Lo que claro está conlleva autodirigirse y trazar el norte de sus propios fines y objetivos, metas e intereses. En este nivel de autonomía, un instituto jurídico de interadministratividad como el de la tutela administrativa se desdibuja, ya que se despedaza toda suerte de programación, incluso de dirección, del ente mayor Estado sobre el resto de entes menores. Es el caso de las municipalidades y pues no voy a profundizar en esto, en tanto el licenciado Mejía Rodríguez se ha referido, pero valga decir por ahora que son entes cuya autonomía les viene en grado 1 y 2, esto es administrativa y de gobierno, y como su naturaleza lo refiere, son entidades territoriales que velan por los intereses locales y comunitarios de un cantón específico. Finalmente tenemos el tercer grado, si se puede categorizar así, de autonomía organizativa, ¿verdad? Que esta es, como su nombre lo induce, la potestad que posee únicamente algunos entes en Costa Rica para crear su propia organización interna,
sin que ésta le venga impuesta desde fuera por el Estado, me refiero Estado central, Administración Pública Central, mediante la promulgación de alguna ley, tal y como sucede en el caso de las instituciones autónomas o como sucede en España con sus organismos autónomos o instrumentales y, de forma un poco más matizada, digámoslo así, con las universidades públicas como entes independientes que son allá. Este tipo de entes, dentro de los que cabe enlistar, según la doctrina y la jurisprudencia nacionales, en la materia, las universidades públicas, pero que ya hemos dicho, bueno, yo he dicho que yo no comparto esto, se ve asistido por una reserva constitucional que les permite entonces darse su constitución interna. En la parte organizativa, las universidades públicas sí están incorporadas. Les permite darse su constitución interna a la vez de poseer la libertad irrestricta para repartir sus funciones en ausencia o con exclusión de ley. De modo diferente a las otras instituciones, las universidades públicas son entidades con independencia funcional y con plena capacidad jurídica para darse tanto su gobierno como organización propios y además para tener una plenitud en contratación. Su capacidad jurídica tiene más amplitud que la de las instituciones autónomas y en general de las instituciones descentralizadas. La autonomía universitaria no es resultado, y esto es muy importante tenerlo presente en mi criterio, no es resultado de un proceso legal de descentralización administrativa, es consecuencia de la estructura del Estado costarricense en su Constitución. Al haberse elevado a rango Constitución la autonomía universitaria, no se redujo el ámbito de competencias anterior atribuido al Poder Ejecutivo o a la Asamblea Legislativa. Considero que el estándar de normalidad de la dogmática tradicional, y aquí cito a Schmidt-Hassmann, un jurista alemán, ha opacado la visión más exacta que se pueda tener acerca de la universidad en Costa Rica. Se puede decir que se trata de una visión reduccionista que seduce a creer que lo que no encaje o calce dentro del molde clásico de organización, con todo y sus instituciones jurídicas básicas, se considera anormal. Por ello es que insistimos en relación con la naturaleza jurídica de la universidad, predomina desde algunos sectores una visión clásica que no se ajusta con el verdadero modelo universitario. Esta vertiente rechaza la existencia de otras dimensiones que complementan el vasto aparato estatal de instituciones públicas. Tiende a ver la realidad institucional desde una visión de administración pública que se autoconcibe a partir del sistema de división de poderes, constituida por un bloque cerrado y único que se ordena jerárquicamente y que se mueve desde el dogma de la unidad del Estado, o cuando menos de la administración pública central. 5 minutos, perfecto. En criterio de esta opinión jurídica, que la respeto mucho, ¿verdad? La ley es la única que dirige a toda la administración pública por medio de la aplicabilidad a ultranza de un principio de legalidad que detalla a más no poder la gestión y la organización de cada entidad pública. Esta corriente, cuando ha requerido auscultar la naturaleza jurídica de algunas instituciones públicas en cuenta, lamentablemente, la Universidad Pública Costarricense, suele llevar a cabo el juicio a partir del modelo tradicional, el cual parte básicamente de una legitimación democrática vertical y lineal derivada únicamente del legislador. Sin embargo, la ciencia del derecho administrativo, pienso que para el caso, se debe aplicar o ver como una ciencia de dirección que nos lleve a los estudiosos del derecho o del derecho público administrativo a ver con pensamiento fino el derecho administrativo tradicional en relación con su parte especial. No porque se deba abandonar el postulado clásico sin más, sino porque, por un lado, las exigencias sociales y las nuevas dinámicas social-culturales y políticas, también económicas, deben atenderse considerando la realidad vigente tan cambiante, contingente y acelerada. Pero además porque no podemos desconocer que algunas entidades de derecho público, como es el caso de las universidades públicas, ofrecen particularidades especiales que deben ser tomadas en su naturaleza especial, la preeminencia de los particulares campos de referencia o, como lo llamarían en algún momento Santi Romano, los ordenamientos jurídicos particulares. Creemos que no existe una norma ni constitucional ni legal que hubiera definido en favor de las universidades públicas esta forma tan especial en el modo de administrarse, gobernarse y organizarse. Una ciencia de la dirección inmersa en este artículo 84, también el 85 constitucional,
le ha permitido a la Universidad de Costa Rica considerar el contexto y la realidad sociológica derivada de su espacio, tomando muy en cuenta los problemas propios. Voy a cortar un poquito porque creo que ya me queda poco tiempo. Yo pienso que con la entrada en vigencia de la Constitución Política, la personalidad fundacional de la universidad mutó de lo meramente legal a lo constitucional. El constituyente la saca o la recrea de la estructura orgánica de la administración pública central, no porque la hubiera descentralizado, sino porque la independiza. No la hace dependiente del Poder Ejecutivo, ni tampoco del Legislativo, ni tampoco de ningún otro sujeto público, y le da un sitial de suma relevancia en la estructura de la organización pública costarricense. El constituyente de aquella época recrea, y esto es muy importante, no crea a la Universidad de Costa Rica y le genera un nuevo orden jurídico estableciéndole un ámbito propio de competencias súper especiales y calificadas, al habérsele otorgado ya no autonomía sino independencia, desde luego posee autonomía, y capacidad jurídica plena al más alto nivel. En parte, mucha de la confusión de algún sector ha venido por querer entender la autonomía universitaria en el uso clásico que se le ha dado en España, aquella que es fruto, sí, de un modelo de descentralización estatal. Al crearse el nuevo orden constitucional vigente en la Constitución Política actual, se creó un título específico, el 14, relativo a las instituciones autónomas, las cuales, según disposición del artículo 188, gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Y sin embargo, el constituyente no clasificó a la Universidad de Costa Rica dentro de dicho título, sino que lo ubicó en el título 7, relativo a la educación y a la cultura, y le dio un rango especialísimo distinto de cualquier institución perteneciente al sector descentralizado. Por ello, la Universidad de Costa Rica, y por cuenta, pues, por derivación el resto de instituciones universitarias públicas, no surge en el estado actual de cosas producto de una descentralización administrativa, como si el Estado Gobierno Central hubiera en algún momento gozado de sus propias funciones y competencias. Cuando la Constitución Política de Costa Rica distribuyó el poder y constituyó la estructura del aparato estatal, a la vez que dio origen al Gobierno Central, imbuyó de autoridad a la Universidad de Costa Rica y le asignó determinada porción de la soberanía en forma exclusiva y excluyente para el desarrollo de sus funciones y sus materias o actividades sustantivas. Como la autonomía de la Universidad de Costa Rica no es producto de un proceso de descentralización administrativa, sino, pues, digámoslo así, fruto del constituyente, no se encuentra al día de hoy adscrita ni supeditada en ningún grado de dependencia al Poder Ejecutivo, ni tampoco al Poder Legislativo. Si se tuviera que fijar un sitio a la Universidad de Costa Rica en el organigrama estatal, en el organigrama del Estado, se le tendría que colocar al lado de esos dos poderes de la República, es mi criterio, porque si bien forma parte de la administración pública en sentido amplio, no le afecta al régimen jurídico que se predica de otras instituciones. Bueno, por acá he hecho un repaso muy rápido de los 3 grados de autonomía en el país, al menos así visibles por el desarrollo jurisprudencial y doctrinario que hemos tenido en la materia, afincándome o quedándome un poquito en el tema del 3er grado, que es la autonomía de organización que asiste a las universidades públicas, porque más allá de otros elementos metajurídicos que puedo considerar válidos en otro escenario de discusión sobre si hay algunas cuestiones que mejorar y autocriticar, que es cierto, siempre pues estamos propensos a mucha mejora. Yo creo que primero debemos mirar el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que parte de forma irrigada desde la Constitución hacia abajo, antes de ponernos pues muy creativos, ¿verdad?, en el marco de la organización y funcionamiento de la estructura del Estado. Pues agradecerle nuevamente a la Comisión y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la presencia de cada uno de ustedes aquí en este escenario. Muchísimas gracias.